Hola, bienvenidos a todos. Bueno, hoy os traigo un vídeo de un aparatito que me he comprado, que es un medidor de, bueno, es un 2 en uno. Por un lado un osciloscopio y por otro lado me pone un test de transistores, aunque verdaderamente es un tester de muchas cosas y bueno, alguna función más tiene por ahí. Y bueno, aquí aparte me venía con una punta de osciloscopio para el tema del osciloscopio. Y nada, esto es lo que os traigo hoy, así que os lo voy a enseñar. Bueno, pues vamos a abrirlo. Por aquí vemos que, bueno, está en una caja aquí bastante chula. Viene un poco, bueno, como viene de China, pues la verdad que viene un poco magreada la caja, pero bueno. Y nada, también me trae aquí una punta de osciloscopio, como hemos dicho. Vamos a abrir la caja. Tenemos una cajita aquí pequeña que vienen cables. Bueno, por un lado trae un cargador aquí, un cable de cargador para cargar el equipo, ya que trae una batería interna. Entonces, bueno, pues me trae un USB, ¿vale? A un USB-C para la carga. Por aquí me trae una conexión. Esta es la conexión que tiene el equipo. Y me trae un par de pinzas para el tema de medir con el osciloscopio o, bueno, o con el medidor de voltaje. Y por aquí me trae tres cablecitos con este tipo de pinza para poder conectar a las patillas. Y esto sería para conectar aquí, por ejemplo, componentes que no puedan conectar directamente. Y en este otro lado, pues me trae aquí unos pines que estos serían los que van al aparato, ¿vale? Esto es para el tema del medidor de transistores, ¿no? ¿Vale? Comprobador. Bueno, la punta de osciloscopio, bueno, sin más, ¿no? Pues trae lo que es una punta de osciloscopio normal con un por 1 y por 10, ¿vale? Lo único que trae un conector de BNC y para eso me trae pues un adaptador aquí de BNC a el conector que utiliza el aparato, ¿vale? Que esto sería pues para ponérselo aquí y poder utilizarlo directamente con el aparato. Bueno. Y aquí me trae, bueno, pues algún trimmer y algunas piecillas para lo que es la punta, para ponerle colores. Bueno, pues eso sería lo que nos trae de cables. Bueno, aquí nos trae un papelito de advertencias. Bueno, por un lado me dice que descargue los condensadores antes de medirlos para que no den picos de tensión, ¿no? Esto es importante, que no use el medidor mientras está cargando, ¿vale? Que no mezcle las entradas KA con las 1, 2 y 3. Que no lo use para medir voltaje, el tema este de las entradas, ¿no? Porque tiene un medidor de voltaje que aquí me dice que no lo sobrepase 16 voltios y que no trae un diodo de protección reverso, por lo tanto que no cambie los cables, ¿no? de sentido. Bueno, eso es importante. Y el tema del osciloscopio, me dice que, bueno, mientras use el osciloscopio, que tenga en cuenta el tema del 1 y el 10, ¿no? El tema este de la entrada de 1 y 10, ¿no? Bueno. Y eh, que no mida voltaje por encima del rango, lógicamente. Eh, Cuando mida alto voltaje, que tenga cuidado con las superficies metálicas y que no conecte el osciloscopio mientras está calibrando, ¿vale? Que no lo use. Me imagino que será lo que me está diciendo. Bueno, tenemos un librillo aquí de instrucciones. Ya le he echado un vistazo. Me viene aquí en chino, pero aquí también viene en inglés. Bueno, es un poco simple, ¿vale? Para mi gusto le faltaría alguna cosa más o incluso algún dibujo más que te cuente un poco, pero bueno, más o menos, ¿vale? Te cuenta un poco todas las funciones del aparatillo. Y bueno, pues este sería el aparato en sí. Aquí lo tenemos. Y bueno, pues como podéis ver, es bastante chulo, está muy bien. Aquí tenemos los conectores para el tema de voltaje. Tiene una salida PWM y este sería la entrada del osciloscopio. Por aquí tiene el tema del medidor este del tester de componentes, de transistores y componentes. ¿Vale? Tiene un cierre de estos fáciles para conectar. Y bueno, pues tiene aquí para colocar. ¿Vale? Tema de la pantalla. Vamos a quitarle esto. Tiene también aquí un medidor para mandos a distancia, te dice el código del mando a distancia. Y la verdad que está muy chulo el tema del cargador. Muy chulo, muy pequeñito. Si os fijáis, ¿no? Qué cosa más cuca. Bueno, pues esto sería el aparato. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, pues vamos a movernos un poco por los menús del aparato. Lo encendemos aquí.
como veis, bueno, nos da la opción de para el test de transistores o el osciloscopio. Bueno, si empezamos por el test de transistores. Vale, sería esta parte de aquí, el tema del test. Trae este tipo de conector muy cómodo, ¿no? Que cierra y abre. Trae diferenciado aquí 1, 2 y 3 varias veces. Y por otro lado trae la KAA, que es lo que nos dice que no mezclemos, ¿vale? Nunca mezclemos patillas. Estas, por ejemplo, las podemos mezclar, la 1, 2 y 3, podemos usar el 1 de aquí con el 2 de aquí y el 3 de aquí, no pasaría nada, ¿vale? Lo trae así para que sea fácil si son componentes un poco más grandes, pero nunca tenemos que mezclar con la K, A y A. El tema es que estas van alimentadas y estas no, entonces podemos quemar el aparato, ¿vale? Estas serían para medir diodos Zener, principalmente, ¿vale? Bueno, nos dice en la pantalla que fallo, porque como no tiene nada conectado, pues nos da un fallo. Podemos hacer aquí un poco al menú que nos deja, bueno, pues quitar el logo si queremos, cambiar el lenguaje, pero solo nos deja entre chino e inglés. Tiene un autoapagado de 1 minuto o quitarlo. El volumen podemos subirlo o bajarlo y también el brillo de la pantalla. Bueno, si seguimos navegando aquí por los menús, tenemos varias funciones. Por un lado tiene un test de continuidad, un test de voltaje, que era el que nos dice que no lo midamos con esto, ¿no? Sino que trae un conector aquí atrás. Aquí trae un conector para el tema de entrada de voltaje, que lo mediríamos aquí. Tiene también, bueno, nos dice entre 0 y 16 voltios. Tiene una salida PWM que podemos sacar, ¿vale? Dándole ahí también el tipo de rango que queramos. Tiene el tema del medidor del Zener, que como veis aquí es donde las entradas estas K y la A. Aquí tiene dos medidores que son para el tema de temperatura. Si ponemos este tipo de componentes, el DHT11 o el DS18B20, en este nos mediría la temperatura y en este nos mediría la temperatura y la humedad, ¿vale? Estos los pondríamos aquí, entre la 1, la 2 y la 3 en las patillas, nos dice aquí, la 1 a masa, la 2 a lo que es entrada y la 3 a 5 voltios, bueno, a alimentación. Y en el otro igual, ¿vale? Serían esas tres entradas, tendríamos que respetar este orden para que nos funcionara. Entre la 1, la 2 y la 3 de cualquiera de estos de aquí. Y bueno, pues al final de todo una autocalibración. Eso es lo que tendría. Si seguimos, bueno, son unas explicaciones para cuando mides y eso. Nos dice, bueno, un poco los rangos, ¿vale? De medición. Y por último, bueno, pues el test, ¿vale? O sea, perdón, el logotipo de la empresa, ¿no? Y eso sería el tema del comprobador de transistores. Ahora vamos a irnos al osciloscopio. Bueno, volvemos a apretar aquí para que reinicie. Para apagarlo hay que mantenerlo apretado durante un ratito. Y si queremos que reinicie, simplemente con una pulsación nos reiniciaría, ¿no? El tema de osciloscopio, bueno, pues nos metemos por ahí, damos a OK. Y como veis es una pantalla de osciloscopio, igual que cualquiera de las pantallas. Tenemos por aquí, nos mide tensión máxima, mínima, tensión media, eficaz o RMS, de pico a pico, la frecuencia, el estado de trabajo y los ciclos, ¿vale? Milisegundos. Podremos cambiar alguna cosilla de aquí. Si nos metíamos, no sé si es este, sí. Este es para empezar, para arrancar o parar, ¿vale? Podríamos parar la medición. Con este vamos moviéndonos. Aquí, por ejemplo, no tenemos seleccionado eso. Podemos bajar, ¿vale? Lo que es el centro el cero, ¿no? De nuestro osciloscopio. Si seguimos cambiando, podemos cambiar lo que son los voltios por división. Bueno, aquí los segundos por división también. Podemos pasar de medición de continua a alterna. Aquí también, bueno, este sería el trigger, ¿vale? Que salta el trigger, lo podemos subir o bajar también. Vale, por ahí lo tenemos. Bueno, el auto, ¿vale? Esto sería para cambiarlo, podemos ponerlo a single, normal o auto para el tema de también, ¿no? Del trigger, de coger la señal. Bueno, aquí tenemos la rampa de subida o bajada. Y esto ya pertenece al tema del PWM, que esto sería para poner cuánto queremos en la salida. Esta PWM que tenemos aquí, que tenemos una salida para PWM, le podemos dar aquí el valor que nosotros queramos de funcionamiento, ¿vale? Lo podíamos hacer también en el test de aquí y también aquí, nos permiten los dos sitios. Entonces, bueno, el estado de trabajo y ahí tendríamos la frecuencia del PWM, ¿vale? Y nos permitiría modificarlo. Y bueno, pues eso sería todo lo que podemos jugar un poco con el aparatito.
Y nada, vamos a verlo ahora en funcionamiento. Vamos a ver un poco cómo funciona el tema del test primero. Vamos a coger varios componentes y a probarlo. Bueno, pues vamos a ir midiendo componentes. Por aquí tenemos varios componentes. Bueno, primero una resistencia, vamos a ver. Hay que pincharlo en las patillas 1, 2 y 3. Da igual en cuáles, pero que no sea la misma, claro. Si no puedes repetir la 1, ni la 2, ni la 3, ¿no? Le damos aquí para que lo sujete y le damos al test. Y nos dice que es una resistencia de 2694 ohmios, ¿vale? Eso es lo que nos cuenta. Bueno, pues el tema de resistencias, aquí nos dice entre qué patillas lo hemos conectado, la 1 y la 2, ¿vale? Mediría resistencia sin ningún problema. Por aquí tenemos condensadores. Bueno, vamos a probar aquí unos condensadores a ver lo que hace. Le ponemos aquí entre la 1 y la 2. Le damos al test. Y nos dice que un condensador de 92,88 microfaradios, ¿vale? Y la pérdida de 3,3%. Bueno, tiene una pérdida bastante... 100 microfaradios me dice que es aquí, ¿vale? Más o menos, por una pequeña porcentaje de... Ya sabemos que todos estos componentes, ¿no? Pueden tener un porcentaje de pérdidas. Vale, vamos a conectar este otro. Vale, este me dice de 1039 nanofaradios. ¿Vale? Y aquí me dice que es de 1 microfaradio. Pues bien, ¿no? Este tipo de condensadores también, vamos a probarlo a ver. Bueno, conectamos ahí entre la 1 y la 3. Vale, pues ahí me dice también 0,1%, ¿no? Este está muy bien. 233,8 nanofaradios. ¿Vale? Bueno, pues 0,22 microfaradios. Y bueno, tenemos estos pequeñitos de pico también aquí, que será muy pequeñito, me imagino. 60 nanofaradios. Y bueno, no es que se vea mucho. Me parece que era de 68, 683, me parece que es lo que pone. Bueno, pues como vemos los condensadores, resistencias condensadores perfectamente, ¿no? Podemos medir también, por ejemplo, un pulsador, ¿vale? Le damos y nos dirá que está conectada a resistencia por uno de los dos sitios, 0,09 ohmios, ¿no? Entre la 1 y la 2. Ahora mismo, entonces, al tenerlo ahí, lo tenemos conectado la 1 y la 2. Y ahora, si le pulso, me debería dar entre la 2 y la 3. Exacto, ¿no? 0,02 ohmios entre la 2 y la 3. Bueno, pues ahí le tenemos, ¿vale? Podemos ver también un conmutador, ¿vale? Aquí tenemos también un final de carrera. Para esto ya tendríamos que conectar aquí los cables estos. Y vamos a ver, bueno. Conectamos estos tres cables aquí entre la 1, la 2 y la 3. Ahí lo tenemos. Y bueno. Bueno, pues tendríamos el final de carrera. Dará dos conectados y otra sin conectar. Ahí lo tenemos. Y si lo pulso y le doy al test, pues me dará las otras dos. Ahí lo tenemos entre la 1 y la 3, ¿no? Bueno, pues eso también podemos comprobar. Bueno, seguimos ahora con los diodos. Vamos a ver algunos diodos. Por ejemplo, un diodo LED, ¿no? Lo ponemos aquí entre la 1 y la 3. Le damos. Y nos dice que es un diodo entre la 1 y la 3 de 3,59 voltios. Si os dais cuenta, ha parpadeado un poco. Entonces podemos comprobar diodos. De estos dos, uno es un diodo normal, ¿vale? Y el otro es un diodo de infrarrojos. O sea que uno no luciría y el otro sí. Vamos a probar a ver. Este luce en azul y un diodo ahí de 3,86 voltios. También me dice la capacidad. Y este es de infrarrojos. Vamos a ver lo que nos dice. Vale, este nos dice que es un diodo de 1,13 voltios. Bueno, pues diodos LED. Este sería un diodo Zener, vamos a probarlo después. Estos serían diodos normales también, que podemos probarlo aquí con nuestras pinzas. Ponemos un par de pinzas de estas. Y vamos a probar un diodo de estos, por no quitarlo de ahí, de la...
Vale, nos dice que es un diodo también de 623 milivoltios. Bueno, pues si os dais cuenta, el tema de diodos también lo podemos medir perfectamente. Vamos a ver el tema de transistores. Bueno, aquí tenemos varios. Tenemos este, por ejemplo. Vamos a ver lo que es. Bueno, pues nos dice que es un transistor PNP, ¿vale? Nos da aquí varios valores, intensidad, ¿vale? Bueno, pues está bastante bien, ¿no? Nos cuenta bastante. Vamos a ver estos pequeños. Tenemos aquí otro. Este es un PNP también. Y ahí nos cuenta un poco sobre él. Un NPN. Bueno, pues bastante bien. Vamos a ver este que creo que es un MOSFET. Vale, es un MOSFET. Vale, nos dice que tiene un diodo de protección incluso. La verdad que bien, ¿no? La verdad que está muy bien. Funciona bastante bien. Bueno, tenemos aquí un poco los componentes. Si os dais cuenta, la verdad que bien, ¿no? Puedes medir más cosas, me imagino. Esto es lo que tenía yo aquí un poco por encima. Bueno, pues ahora vamos a ver, vamos a entrar al menú y vamos a ver estas funciones que tiene aquí. Tenemos aquí al menú, nos vamos y tenemos la primera función, la de continuidad, ¿no? Que nos dice, bueno, las instrucciones lo que dice es que tenemos que utilizar el pin 1 y el 2 de aquí. Ahí los tenemos. Y bueno, pues se supone que si unimos, pues pita, ¿no? ¿Vale? Nos dice ir a continuidad. Nos da la resistencia que habría y un pitido, ¿no? Como un test de continuidad. Bueno, pues otra función más. La siguiente, el test de voltaje. Para eso necesitamos este conector porque habría que ponerlo aquí, ¿vale? En este que pone de 0 a 16, entrada de 0 a 16. Bueno, pues esto sería para poder medir voltios. Vamos a medir una pila que tenemos aquí, por ejemplo. ¿Vale? Importante no cambiar la continuidad, o sea, la dirección. Negativo a negativo, positivo a positivo. Ahí lo tenemos. Y nos dice que 1,28 voltios. Bueno, pues eso sería para medir tensiones continuas, ¿vale? Y de 0 a 16 voltios. La salida PWM, bueno, esta la veremos después, ¿vale? Pondré el osciloscopio que tengo y la vemos, si no, de la siguiente manera. Tenemos aquí para diodos Zener, tenemos aquí un diodo Zener, ¿vale? Sería uno de estos. Y me dice que tengo que colocar el negativo a la K y el positivo a la A, ¿vale? O sea, la raya negra a la K y el positivo a la A. Ahí lo tenemos. Bueno, pues me dice que es un diodo Zener de 8 voltios, ¿vale? O sea que con eso también podemos comprobar los diodos Zener. Siguiente opción. Este sería el sensor este de temperatura que lo tengo aquí, ¿vale? Lo tenía ahí en una cajita con... Porque esto no viene incluido, ni este ni el otro, ¿vale? Ninguno de los dos. Pero en una caja que tenía de Arduino, pues aquí viene el sensor. Y bueno, pues iba a probarlo. Tenemos que coger nuestros cables. Ponemos, me dice que el 1 sería la masa. El 2 la entrada y el 3 tensión, ¿vale? Los voy a poner así. Negro para masa, entrada el verde y tensión el rojo. Los ponemos aquí en las 3. Vale, ahí los tengo. Y entonces ahora sería colocar aquí el sensor, ¿no? Vamos a colocarlo. Bueno, este sería el primero, es masa. Tenemos masa. Segundo sería tensión. Ahí lo tenemos. Y por último los datos. Bueno, pues ahí me dice, ¿no? Me dice que hay una temperatura ahora mismo de 30,3 grados. Pues sí, puede ser. No sé, también igual lo tengo un poco caliente de tocarlo yo con el dedo. Bueno, pues ese sería el sensor. Vamos a probar el otro sensor. Aquí tenemos el otro, el DHT11, sería este de aquí. ¿Vale? Y bueno, pues lo mismo, ¿no? Aquí me dice que el 1 masa, que sería esta patilla aquí. Los datos, el del medio.
El 2, datos, que sería la última. Aquí tenemos. Y tensión, la de en medio. Bueno, pues ahí lo tenemos. Este me dice que hay 25 grados y 18% de humedad. Bueno, pues ya veis que con el otro sensor sería porque al tocarlo quizás con el dedo me dice que hay mucha más temperatura. Bueno, tampoco estos sensores creo que sean muy buenos, ¿eh? Pero bueno, ahí lo tenemos. Bueno, pues podríamos usarlo para eso también. Y bueno, lo último, la autocalibración, pues nada, esa no la vamos a hacer. Y bueno, esas serían las funciones que tendríamos aquí también a mayores. Bueno, pues otra de las funciones que tiene este aparato es el tema de comprobación de mandos a distancia. Tenemos aquí un sensor de infrarrojos para que nosotros podamos probar las teclas del mando, ¿no? Entonces simplemente, bueno, lo tenemos en esta pantalla, tocamos una de las teclas del mando, enfocando, y ahí nos daría un código, el código de usuario y el código del dato, ¿no? Este, el de abajo creo que es el de la tecla, y el de arriba, pues, si os dais cuenta, no cambia. Entiendo que es el del mando, ¿no? Pero bueno, podemos probar pues todas las teclas de nuestro mando. Podemos ir probándolo. Y la verdad que bueno, pues aparte de poder probar las teclas, pues también te dice el código que utiliza para esa tecla, ¿no? Bueno, me parece también una cosa bastante curiosa y útil. Y bueno, vamos a ver un poco más. Bueno, pues ahora lo que íbamos a ver era el tema del osciloscopio, pero bueno, he empezado por el PWM. Lo que he hecho es enganchar, bueno, la salida del PWM, he enganchado aquí mi pinza, que la he llevado directamente al osciloscopio para poder medir esa salida PWM. Aquí tenemos, bueno, pues le he puesto 10K y el 50%. Y bueno, pues eso sería la señal que tenemos ahí, 5 voltios, ¿no? 2 voltios por división. Tendríamos esos 5 voltios y esa frecuencia. Bueno, vamos a cambiar la frecuencia, a ver cómo afecta. Bueno, pues ahí vamos viendo cómo nos cambiaría la frecuencia, ¿no? Vale, y si cambiamos el trabajo, vamos a verlo. Bueno, pues nos va llenando la señal, ¿no? Podríamos llegar casi pues al 100%. Bueno, pues eso sería la salida PWM, muy útil, ¿no? A veces para probar cosas así en analógico, si no tenemos una salida analógica, pues la verdad que es muy útil. Bueno, pues vamos a probar ahora el osciloscopio. Para ello, bueno, le he puesto ya la pinza, ¿vale? Se lo he puesto al conector de aquí del osciloscopio. Y lo que voy a hacer es utilizar esta parte de aquí, la de prueba de calibración, ¿no? De mi osciloscopio grande. Y vamos a ver la señal. Me dice que tiene una señal de 5 voltios y 1 kilohercio. Bueno, pues ahí la tenemos puesta. Vamos a darle aquí al auto. Y ahí la tenemos, ¿vale? Encima tiene autoajuste, o sea, es una maravilla esto. Vale, me está diciendo que 2 voltios por división, 200 microsegundos tenemos ahí. Y bueno, aquí me dice tensión máxima 2,62 voltios, mínima menos 2,48. Vale, está un poquito para arriba, se ve. La media, la eficaz. Tenemos 5,10 voltios de pico a pico, una frecuencia de 1 kilohercio al 50%, ¿vale? Y el ciclo, 1 milisegundo. Bueno, pues como podéis ver, el osciloscopio funciona perfectamente. Podemos toquetear un poco, ¿vale? Podemos cambiar, por ejemplo, aquí el centro. Si lo bajamos, pues podemos bajar nuestra señal para abajo. Bueno, podemos cambiar los voltios por división, para que sea más grande o más pequeña, para que la veamos mejor o un poco más grande. Podríamos cambiar aquí también los milisegundos. De AC a DC. Bueno, si tiene tensión o no tiene una tensión ahí, ¿no? Podemos parar hacer un stop, ¿no? Y parar la señal si se nos mueve mucho. También tenemos aquí el trigger, que si lo subimos, bueno, ¿vale? Para que coja el disparo. El auto, que podemos poner, bueno, normal, single, ¿vale? En función de, bueno, la señal que sea, pues, pero bueno, en auto yo creo que mejor.
Y aquí tendríamos lo de, me parece que esto es el flanco de subida o de bajada, ¿no? Según quieres coger la señal, de subida o de bajada. No, estamos en stop. De subida o de bajada, ¿no? ¿Vale? Sería desde donde empieza a medirnos, ¿no? Bueno, pues eso sería el osciloscopio. Vamos a probar ahora con la salida PWM directamente y con su propia salida. Vamos a probar su osciloscopio. Vale, la tenemos ahí. Sacamos de aquí esto y se lo ponemos aquí. Bueno, pues esa sería su propia salida PWM. Y bueno, como podemos ver, pues funciona perfectamente. Si le subimos aquí a 2K, vamos a subir esto al centro otra vez. Bueno, pues es una cosa bastante curiosa y la verdad que para lo pequeñito que es un osciloscopio, a mí me ha dejado bastante impresionado, ¿no? O sea, y bueno, supongo que habrá que tener cuidado con él, será delicado, hay que saber muy bien lo que vas a medir, no vaya a ser que quemes el aparato, ¿no? Pero en principio para sacarte de un apuro o para medir alguna cosilla, la verdad que es una maravilla. Y encima es bueno, bonito, ¿no? No sé, la verdad que me ha gustado mucho. Bueno, pues este sería nuestro aparato, ¿vale? El DSO TC2. Y bueno, pues la verdad que trae muchísimas funciones, especialmente para el tamaño que trae. O sea, el osciloscopio aquí, esto es una pasada, meter un osciloscopio aquí. Pero te trae también una salida PWM, te trae un voltímetro para medir voltios, continuidad, ¿vale? Todo el tema de comprobación aquí de componentes, que puedes comprobar un montón de componentes. Y bueno, pues me pareció algo bastante curioso, a mí me ha gustado mucho, encima tiene un acabado muy bueno, ¿no? Como de bastante calidad, muy bonito. Y bueno, pues ese sería el aparatito. Así que nada, bueno, pues nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, suscribiros al canal y darme un like. Y nos vemos. Un saludo.